otro ahora, para ponerlo acá. Igual no se embarca. La que no se embarca. Buenas tardes. Buenas tardes, en nombre de Editorial Planeta, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Hoy es una tarde especial para dos mujeres que conocimos de casualidad y la verdad es que estamos muy contentos de acompañarlas en este emprendimiento. Hoy hablamos de economía circular y aquí hay dos visionarias. En tiempos de pandemia explotó la economía circular y este libro es una muestra de lo que se puede hacer en el planeta para hacerlo más sustentable. Silvana Cabrera llegó a nosotros de casualidad y la verdad que con un proyecto que sabíamos que podía llegar a tener una aceptación en el mundo de hoy, pero nunca pensamos que era tan práctico, tan funcional y tan adecuado a los tiempos que vivimos. Así que Silvana, en nombre de Planeta, queremos agradecerte, agradecer a Guillermina, agradecer el tiempo compartido en la producción del libro, que fue lo más divertido, y creo que ustedes van a ver que se refleja en las páginas. Es un libro colorido, diverso, con recetas, pero también con mucho conocimiento. Una trayectoria que viene de la gastronomía, de larga data, y además un conocimiento teórico, y un conocimiento que muchos de nosotros no sabemos cómo podemos convivir con todo lo que allí se dice. Así que en nombre de Planeta, gracias por sumarte al staff de lo que es Planeta Gastro en el mundo. Estamos en Uruguay estamos siguiendo una tendencia que tiene que ver con justamente apostar a darle visibilidad a la gastronomía a través de los libros, a través de la literatura. Claro que también tenemos que agradecer a Jaime Clara y a Alba Sueiras, dos autores de la casa, pero también referentes del periodismo gastronómico y del periodismo cultural en Uruguay. Y la verdad que armar este círculo, esta mesa, es muy lindo en esta tarde y en este lugar maravilloso, a quien agradecemos al Hotel Cottage. Así que entonces los dejo y seguramente, quizás al final, tengan alguna pregunta para hacer, porque si hay algo que nos deja este libro es ganas de investigar, de aprender, no solo en la cocina, así que podemos de pronto al final quizás intercambiar con los futuros lectores. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Apagado. Hola, ahí. ¿No se escucha? A ver. Acá está prendido. Ahí. Hola. Y eso que soy hombre de radio, qué cosa. Bueno, aparte de las ganas seguramente de preguntar, también este libro nos dan ganas de comer, así que fue lo que faltó. Pero bueno, no, para Alba y para mí es un honor estar acá, nos pone muy contentos, porque si bien, y la voy a mencionar especialmente porque justamente Silvana hace referencia a sus orígenes. Yo conocí a su madre, una mujer tan tenaz y laburadora como ella, o sea que Silvana tiene unos genes increíbles de trabajadora, y después de haber conocido también los emprendimientos en los que están con Guillermina, lo que se hereda no se roba, señora, así que bueno, felicitaciones también. Y a nuestra vida, con Alba, también llegó de casualidad Silvana y ha sido una mujer extremadamente generosa junto a Darwin y junto a Guillermina, apoyando los emprendimientos que hemos generado con Alba, así que estas casualidades son más que felices. Lo que yo voy a hacer es lo que hago siempre, lo que es mi trabajo, de hablar desde el periodismo, simplemente algunos apuntes que me han notado para no perder algunos datos que quiero darles, porque en realidad este libro tiene dos partes muy importantes. Obviamente, empiezo por el final,
que es justamente el arte de Guillermina, de cocinar, de crear, de hacer de la alimentación una seña de identidad, de placer, de comunión, que de eso se trata la gastronomía y la alimentación. Pero hay toda una primera parte de este libro, y es el que yo quiero destacar especialmente, después Alba transitará por otros caminos, que es justamente el concepto que quizás está más alejado, pero es de alguna manera el elemento inspirador de justamente Aquí no se tira nada, y es el tema de los desechos. Y si uno se pone a pensar, a analizar, pero fundamentalmente a leer el libro, se va a dar cuenta que Silvana nos da una clase de la importancia que tiene hoy el tema de los desechos alimentarios en el mundo. Se ha estudiado, se está estudiando mucho esto de cuánto el mundo tira, desperdicia de los alimentos, no solo en los países como tal, sino cada uno en nuestros hogares. Y realmente Silvana, a través de la primera parte del libro, nos interpela, nos pone frente a un espejo y a veces da la sensación que nos da un poquito de vergüenza de decir cuánto desperdiciamos, cuánto no aprovechamos. Y esto de aprovechar me hizo acordar cuando empecé a leer el libro a algo que aprendimos en el liceo, y quizás deberíamos tener un retrato, una fotografía ahí que estuviera presidiendo este lugar de Lavoisier, aquel químico francés, el padre de la química moderna, que decía concretamente: la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿No? Creo que después que lo aprendimos lo repetimos muchas veces, y creo que este libro justamente hace gala de ello con extrema experiencia y con una facilidad para hacernos entender que es posible transformar esa materia, ese alimento, ese producto que creíamos que tenía una forma extraña, que tenía una pintita negra, que tenía quizás una anomalía. Bueno, perfectamente puede ser tan válido como ese que parece perfecto. O quizás a veces ese producto que en realidad tiene una pequeña anomalía y que no está al alcance de los estándares mundiales de calidad de exportación, quizás es mucho más sabroso el que tiene esa pequeña anomalía que ese que vemos muy brilloso en una feria o en una góndola de un supermercado. Entonces es importante esa conciencia, esa enseñanza que a través de toda esa primera parte del libro Silvana nos da. Hace algún tiempo, en el año 2016, y hablábamos con Darwin recién, un joven fue al mercado Modelo y él iba a buscar unos alimentos, frutas, verduras al mercado Modelo. Y cuando se encontró con unos contenedores y preguntó qué era toda esa fruta que estaba allí, le dijeron que era para tirar. Ese joven terminó, cuando salió del supermercado, del mercado Modelo, hoy unidad agroalimentaria de Montevideo, se fue con la idea de crear la red de alimentos compartidos, Redalco, y desde esa época este joven, con una cantidad de jóvenes, ha generado todo un movimiento justamente de comerciantes, feriantes, que terminan donando ese material aparentemente de desecho para que esta red lo pueda distribuir. Y me parece que es una primera señal, un primer movimiento que de alguna manera puso el tema sobre la mesa, y yo quería destacarlo. Después estuve hablando con un periodista, compañero de Radio Sarandí, Javier Pastoriza, periodista agropecuario, porque yo recordaba que hace algunos años, y aquí hay algunos amigos que seguramente lo recordarán, por cuestiones coyunturales, ya sea de reclamos gremiales o inclusive hasta por temas de precios, de precios muy bajos, que no valía la pena que determinados productos se terminaran trasladando de un lugar al otro.
era preferible tirarlos a la vera de la carretera que donarlos o llevarlos a algún lado o que alguien los viniera a buscar. Quizás no se dio tantas veces, pero yo recuerdo más de una vez que la leche se tiró en las carreteras, seguramente muchos lo recordarán, o tomates, o frutas y verduras, que era cosecharlos había que cosecharlos, pero era tan bajo lo que se pagaba que no tenía ningún sentido ponerle ese valor agregado para trasladarlo. A nadie se le ocurrió donarlos, a nadie se le ocurrió mandarlos a buscar. ¿Por qué tirarlos para que se pudrieran en una banquina cuando seguramente esa alimentación sería muy importante para mucha gente? Honestamente, en aquel momento casi que ni nos planteábamos eso. Yo creo que hoy sería impensable una manifestación de ese tipo, porque hay otra conciencia, porque hay libros como este que nos permiten tener otra mirada. Pero no nos olvidemos que eso pasó no hace tantos años en este país. Y es impresionante los números que maneja Silvana y los números que maneja, por ejemplo, la FAO, que tiene un índice de desperdicios de alimentos, que expone que, por ejemplo, en el año 2019 hubo 931 millones de toneladas de alimentos desperdiciados. Esto sugiere que del 17% de la población, de la producción total de alimentos del mundo fue a parar a la basura. Para dimensionar mejor estos números, dice un artículo de la BBC, esta cantidad de comida que se tiró en el año 2019 supone tener 23 millones de camiones de 40 toneladas que uno detrás del otro darían 7 vueltas a la Tierra. Según los resultados de un estudio de Naciones Unidas, la mayor parte del desperdicio de alimentos, el 61%, viene de los hogares. Es decir, de nuestros hogares, el 61% se desperdicia, las casas de cada uno de nosotros. Esa manzana que uno compró y que tiene un granito, se tira toda en lugar de tirar la parte que está fea y utilizar la otra. Yo recuerdo, y trabajamos junto con Mario Correa en el Ministerio de Ganadería, toda la situación vinculada al cancro cítrico en Salto, donde algunas manchas en la cáscara de los cítricos en Salto impedían la exportación, y era de las naranjas salteñas. Y eso era un gravísimo problema para la economía de los productores citrícolas salteños. Recuerdo un gran amigo, el ingeniero Gonzalo Arocena, que hizo una cruzada para justamente dejar libre de cancro cítrico a las naranjas salteñas. Pero en definitiva lo que era tratar de mejorar básicamente el aspecto exterior de esa fruta. Y uno a veces como consumidor en el Uruguay, pasa mucho con la carne, por ejemplo, nos enojamos que lo mejor se va para el exterior y lo peor nos dejan a nosotros. Cuando tenemos distintas formas de medir la calidad de determinado producto para el consumo interno. Y lo peor de todo esto, lo que junto con todo esto, y ya para terminar mi parte, es que esto no solo es de las economías de los países, si lo vemos en torno de países, no es solo de las economías más importantes, sino que, por ejemplo, países como Nigeria o Ruanda, Nigeria, la comida que se tira, 189 kilos per cápita por año, y en Ruanda 164 kilos per cápita. Y son países donde la alimentación es fundamental. Entonces, si en estos países también sucede eso, es que hay un problema de conciencia muy, muy, muy grande. Entonces yo creo que libros como este, artículos, notas, textos como el de Silvana en el comienzo del libro y toda la parte que después nos ayuda a descubrir un mundo de recetas deliciosas, Guillermina, con esos productos que hasta hoy tirábamos, realmente es muy importante. Yo creo que este tema hace que este libro sea fundacional. A partir de ahora, cuando se hable en el Uruguay
de desechos alimenticios y del reaprovechamiento, todos los que hablen de eso de ahora en adelante van a tener que hacer referencia a este libro. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es un placer compartir esta velada con un libro lindo de por medio, con dos mujeres a las que adoramos también, y compartirlo y compartir y volver a ver a tanta gente querida, ¿no? entre el público, todos muy, o la gran mayoría muy conocidos de Silvana, todos del rubro o aledaños, digamos. Y bueno, y volver un poco a la vida a sociabilizar, digamos, y a través de un proyecto tan lindo como este. Yo antes de empezar a hablar con ellas, ¿no? Y de que empiecen a contarnos más sobre la interna de este libro y todo el proceso de elaboración y cómo vienen trabajando desde hace décadas en esto, quiero señalar varios aspectos que me parece que son de gran valor del libro, para luego pasar a conversar con ellas. El primero es que es el primer libro de estas características en Latinoamérica. Entonces yo creo que cuando se hable del libro en Uruguay se va a tener que hacer referencia, pero no solo en Uruguay, también en Latinoamérica. Y aprovecho que tengo a Claudia Garín allí en el fondo y no la dejo escapar, no dejo escapar la oportunidad para decir que en Uruguay se están editando excelentes libros gastronómicos, excelentes libros culinarios. Es una producción nacional de muy buena calidad y debería tener ambición viajera. Estos libros deberían de poder llegar a otras partes del mundo. Ayer hablaba con un colega uruguayo que está en Galicia y se muere por conseguir este tipo de libros porque no se publica tanta cosa interesante. O sea, se publica mucho en materia culinaria, pero este libro y otros que se están publicando es especial y deberían de tener ese espíritu viajero que la literatura uruguaya pudiera llegar al exterior y no solo esas figuras que todos conocemos, ¿no? Como esos bestsellers uruguayos, sino este tipo de libros también, porque además son muy didácticos y contribuyen a todo el universo culinario, ¿no? Culinario y gastronómico. Esto de un lado, aprovecho y lo suelto. Bueno. Luego también un atributo fantástico que tiene Aquí no se tira nada, que además eligieron aquí y no acá, es ese carácter inspirador que tiene. Yo desde que leí Cradle to Cradle, que es un libro de principios de los 2000, no he leído un libro tan inspirador con la sostenibilidad como hilo conductor, que al final de cuentas es el tema central del libro, y es un libro que te convence. Yo anoche estaba cocinando en casa, me había leído el libro, estaba escribiendo la nota, no me animé a pelar las papas. No me animé, fueron muy lavaditas con cáscaras al horno y esta mañana tenía una mandarina que tenía una parte mohosa y cuidadosamente le quité únicamente la parte mohosa y poniendo la mano tipo cuenco hice el jugo y eso es una señal indiscutible de que el libro funciona, que el libro convence, que el libro inspira. Entonces, desde ese lugar también es como para felicitar porque no es un libro que venga con un discurso vacío o únicamente con un discurso. Es un libro que plantea un problema serio y es un libro que plantea soluciones frente a ese problema. Y desde ese lugar es un libro práctico y no que se centra únicamente en la descarga sobre el problema, sino que da herramientas para profesionales y para gente de la casa que pueda aplicarlas en el día a día. Luego, también el carácter revolucionario del libro. Estamos en contacto permanente con chefs, con cocineros, con restaurantes, laureados con estrellas Michelin, en la lista de los 50 Bs, y uno ve que la tendencia puede llegar a ser que apliquen algunas reglas de sostenibilidad, economía, que intenten comprar productos de proximidad, pero este tipo de cosas las llevan o a la práctica con cosas puntuales, ¿no? No sé, los Roca de repente utilizan un desperdicio puntual
le está gustando, un desperdicio puntual para hacer bolsas plásticas, por ejemplo, pero este libro va mucho más allá, es como la sostenibilidad de la sostenibilidad porque te plantea aplicar soluciones en un marco muchísimo más amplio. Y desde ese carácter me parece revolucionario y no he visto nada parecido porque tiene un recetario transformador, es un recetario que nos propone. No nos propone que cambiemos las recetas que hacíamos tradicionalmente en la casa o lo que hice yo anoche de no pelar la papa porque me daba miedo que Silvana me fuera a ver. No, sino que lo que te propone es que esas cosas que antes tirabas a la basura porque eran consideradas desechos, te dan un recetario de 200 y muchas recetas para que esos supuestos desechos los utilices como ingrediente principal en otras recetas secundarias, ¿no? Entonces, no te deja que tires nada. Esas cosas que nosotros pensábamos que eran impensables, no sé, el carozo de la palta, la piel de la banana, el cabito de la frutilla, o sea, cosas que jamás pensaríamos que podríamos darles una segunda vida, la bolsita de té ya usada, el pozo del café. Este libro te plantea qué puedes hacer con todo eso para aprovecharlo y seguir cocinando y seguir produciendo alimento a través de esa cosa que antes considerábamos desperdicio. Entonces, desde ese lugar me parece que es muy transformador porque voy a ser redundante, pero transforma lo que consideramos hasta hoy desecho en alimento y en ingrediente. Entonces, creo que tiene un mérito increíble, creo que va a ser un libro que va a funcionar muy bien, creo que es un libro que tiene que ir a las escuelas, tiene que ir a las escuelas de gastronomía, tiene que llegar a los restaurantes, tiene que llegar a los gastrónomos y es un libro que va a dar mucho de lo que hablar. Pero ahora las que tenéis que hablar sois vosotras, que sois las protagonistas de este encuentro, y me gustaría arrancar tal vez porque Silvana nos cuente cómo fue todo ese periplo de décadas, porque a mí me consta que todo este discurso que viene en este libro y que hoy aceptamos porque estamos receptivos a este tema, ha sido como una cara de incredulidad permanente del otro lado, porque se consideraba como algo miserable y capaz que poco glamuroso para ese glamour al que aspiraban los cocineros y también la gente para agasajar a sus invitados desde las casas. Ahora sí, ahora sí. Bueno, cocinar, escribir, diseñar fue realmente digo, esto tiene mucho tiempo. Yo como le digo en el libro, lo traigo los genes, yo vengo mi ADN ya viene marcado con el tema del reciclaje. Entonces, así que el libro lo diseñé de pe a pa, nunca habiendo diseñado nada, me convertí de grande, porque bueno, diseñaba a mi hijo que ahora está trabajando y cocinando en Francia desde hace mucho tiempo y nos está mirando por streaming, entonces bueno, me sentí obligada a reciclar, pero me enfrenté en el 2008, me invitó a través de un amigo que está acá, que lo quiero mucho, el ingeniero Mario Correa, llego a la FAO. Y la FAO me invita a formar parte del comité del Año Mundial de la Papa, que acá viví, el representante de la FAO, y no me deja mentir. Y era un 29, igual que ahora, hace 13 años, 2008. Y cuando me invitan, dijimos 29, ¿qué vamos a hacer? Día Mundial de la Papa, ñoquis. Entonces, vamos a hacer ñoquis. Pero el desafío era muy grande porque iba a hacer ñoquis en la Plaza Cagancha para miles y miles de personas. Y en una época donde no había tanto evento callejero de gran magnitud. Entonces, lo armamos y cuando lo vamos a armar y nos enfrentamos con una institución como el Estado en el rubro gastronómico como UTU, las papas se iban a pelar. Y yo me desesperaba porque yo toda mi vida las cáscaras de papa eran las papas chicas en mi casa y mis hijos no me dejan mentir. Yo les hice el cuento a ellos y les dije, no se puede tirar. Con eso empezamos a desarrollar con otros chefs que decían, hagan algo con esto. Panes, hicimos
de todo con las cáscaras, pero no vayan a tirar. Pasó el tiempo y también después creo que está por ahí Guarino, no sé si anda por ahí, pero bueno, la Cámara Frutícola, no me dejan mentir, la Cámara Frutícola y el Mercado Modelo me convocan para hacer también alguna actividad. Hicimos la ensalada de frutas más grande del Uruguay y del mundo en ese momento para el vino. 6.500 porciones, y Ricardo sabe también, las naranjas, las manzanas, yo veía que se pelaban las cosas bien. Claro. Y bueno, seguí caminando, el arroz con leche más grande también, para ver el mundo. De ahí empezamos a pedir todo siempre el proyecto chiquitito. Y también la leche que se tiraba, yo te escuchaba hoy, y yo llamando a Conaprole y a todos los productores diciendo todo lo que no va para la industria, mándenlo. Y armamos también 20.000 cosas. Entonces, a lo que quiero llegar es esto. Todo. A mí me causa mucho dolor y no es algo porque lo vivieron mis hijos, lo vive gente con la que he estado vinculada profesionalmente. Hay 800 millones de personas en el mundo que se mueren diariamente. Entonces, digo, realmente nosotros tenemos que tomar conciencia. Y la pandemia creo que a mí me permitió poder sentarme y escribir algo que hacía años que venía soñando, con mi hija, cocinar y hacer todo como para que le pudiera llegar al ámbito sobre todo doméstico, porque donde más se tira es en la casa. La gente apunta hacia la industria y en realidad Claro. tenemos que empezar la transformación comenzaba por ahí. Bueno, 29 de septiembre, no fue dicho explícitamente, es el día de la concientización del tema del desperdicio de los alimentos. Entonces, no es casualidad que estemos hoy, 29 de septiembre, con estos temas. Está muy claro todo el proceso que hizo tu madre, pero tú tenés la formación como chef, si bien pudiste recibir una cantidad, yo le di el micrófono mío, la cantidad de concientización por parte de Silvana, de tu familia, pero ¿qué pasa con la formación? ¿Qué pasa con el concepto de aprovechar el desecho en la formación de los chefs? Hola a todos. Soy cocinera profesional, he pasado por varios restaurantes en este corto periodo, y la realidad es que es un poco como decía Alba, la gente prioriza la estética por sobre el sabor inclusive. Nosotros buscamos que, las recetas, por eso el afán era transmitir, el concepto y no lucirnos, sino que fuesen recetas prácticas, económicas, pero sobre todo con un lenguaje muy coloquial que las pudiese entender, todo el mundo, y que el mensaje pudiese ser como más masivo. Esa era como la idea. Después, el trabajo de campo fue lo más divertido. Tuvimos nuestras idas y vueltas, eso es real, pero fue de las cosas más divertidas. Así como ustedes dicen que el libro de repente enseña, a nosotras también nos enseñó muchísimo. Aprendimos mucho, mucho, mucho. Y me parece que es como es el ejercicio, lo que dicen de que hay muchas cosas que hacemos a diario, en este caso en la gastronomía, por inercia. Y nosotros somos, muy de cuestionarnos las cosas, no por cuestionarnos las cosas, sino a un nivel filosófico, ni rebuscarlas, ni mucho menos, sino porque nos gusta el saber el porqué de las cosas y no actuar por inercia. Así que es un poquito eso. Quedaron una cantidad de recetas afuera del libro, más de 200. 312. ¿Vamos a hacer algo por esas que faltan? A esta altura, vamos a ver primero, si son bien recibidas, pero sí hay una idea de poder seguir adelante con estos recetarios que puedan llegar de esta manera y de alguna forma también a través de un ejercicio que podemos meternos en las escuelas. Hay una amiga por acá que está trabajando con la cárcel de mujeres, y también nos propuso hacer capacitación, empezar a hacer concientización, trabajar no solamente en los lugares, sino también en los comedores hospitales, en los comedores
hay, para ponerlo entre un 27 y un 31 que se tira, si lo llevamos a los números en una casa, es el 30%, y en una empresa es un poco menos, porque las empresas tienen un gran inconveniente, y eso lo hablo siempre con gente que está en el tema de la producción, que los restaurantes lo que le piden en general es: no me traigas nada que esté deformado, no me traigas Claro. nada que esté manchado, no me traigas esto, no me traigas... No puede haber una zanahoria torcidita porque... La naturaleza es muy sabia y nos da colores, variedad, de formas, y bueno, cada vez, yo creo que ahora con la pandemia tomamos un poco de conciencia, pero el mercado gastronómico estaba exigiendo al límite la estética, ¿no? Está bien, pero ustedes tienen restaurante también. Tú cocinás. Eso que demandan los restaurantes, no me traigas nada que esté manchado, que esté deforme, etcétera. Con ese criterio se ha ido educando el paladar del consumidor. ¿Qué va a pasar en el corto plazo cuando esto empiece a hacer conciencia? ¿Qué va a pasar con el gusto de los consumidores? ¿Has pensado como cocinera, cuando encares estas recetas en tu restaurante, qué va a pasar con los consumidores? ¿Estamos acostumbrados? ¿Seremos capaces graciosamente de aceptar? ¿O también vamos a poner cara rara porque nos viene una zanahoria que está torcida? Yo creo que sí, que el consumidor se suele adaptar. A diferencia de lo que muchos pueden creer, a mi hermano y a mí nos costaba el tema de los desperdicios de niños. Iban mis amigos de repente a comer a casa y no había gaseosa, había agua de cáscaras de frutas, había papas chips caseras con cáscaras de papa. Y también fue un ejercicio que fue haciendo, y al día de hoy, bueno, la acompaño en eso, pero creo que sí. O sea, nosotras somos, como mencionaba Alba, nos gusta como la teoría de no solo destacar el problema, sino dar como herramientas para superar ese problema. Y somos, bueno, fieles partidarias de que sí, de que el consumidor se educa, y apostamos, bueno, a ese cambio de paradigma juntos. ¿Sentís que el universo gastronómico, los restaurantes, los gastrónomos, los chefs, los cocineros, están en este momento por la labor de hacer un cambio de hábitos hacia este camino que vosotras abordáis? También creo que sí. Cada vez hay más, bueno, tiendas saludables, más lugares de canastas orgánicas, más gente que tiende a determinadas alimentaciones. Yo creo que sí, que la gente se va ayornando, que claramente a veces existe, bueno, falta de conocimiento, pero sí, creo que la tendencia a nivel ya mundial vino para quedarse. ¿Es compatible o es incompatible esta filosofía del no desperdicio con la alta cocina? ¿La veis que puede tener cabida? Yo creo que es absolutamente compatible, porque digo yo, desafío a cualquiera que una sopa de calabazas, para mencionar algo, hecha con cáscara o sin cáscara, estoy agregando nutrientes que si no se desperdiciarían, digo, estoy agregando sabor, porque además es lo que hablábamos recién, la naturaleza es absolutamente inteligente, reparte de forma distinta en un proceso. Si uno ve, tenemos apio acá, el desarrollo que va teniendo y cómo se van trasladando las vitaminas, digo, hay puntos en los cuales nosotros estamos desechando eso. Y yo creo que al revés, que hay ejemplos, Máximo Bottura, vos lo sabés, está haciendo algo maravilloso, digo, con el tema de los desperdicios. Yo creo que hay una tendencia. El tema de la dignidad, o sea, el plato de alta cocina, yo creo que tiene que ver con justamente el respeto por los productos y sobre todo por la manipulación. Si hay un buen cocinero y agarra 4 papas deformes, las puede cocinar maravillosamente bien. Si hay alguien que no tiene ese espíritu realmente, ¿no? No tiene esa pasión por la cocina, y va a agarrar esas mismas papas o va a agarrar caviar y va a destrozar el plato. Claro. Es un tema de pasión. Uh-huh. Es ahí donde nosotros queremos ir. Sí, hay un tema que es de Alba, no es mío, pero
y que tampoco yo lo quise mencionar porque habríamos otro espectro muy amplio, pero que está de alguna manera insinuado en alguna de las placas que estamos viendo allí, y ya que se ha mencionado a FAO, que esto tiene una continuidad que es el desarrollo sustentable, y también se habla mucho en el libro. Esto tiene que ver también con cómo cuidamos el ambiente, nuestro hábitat. Ese desperdicio va a algún lado. ¿Cómo va? ¿En qué condiciones? Esa manipulación. Es decir, también esto tiene un componente de ecología que no lo hemos mencionado y que es muy importante, ¿no? Sí, bueno, es el vínculo con la sostenibilidad, ¿no? Exacto. Permanentemente. Sí, y a ver, para no reducirlo solamente al plato, al comensal, a la receta, sino que, digamos, el cambio de hábitos de todos los participantes de esto, consumidores, empresarios, productores, chef, etcétera, etcétera, va a tener no solo un beneficio personal para cada uno de ellos, sino también a largo plazo en el planeta. A nivel, digo, sobre todo masivo, eso empuja muchísimo a la industria, empuja además hay cambios lo que se están dando de hábitos, tú lo ves, las grandes superficies hoy ya están empezando a incorporar, desde hace muchos años, incorporar el producto saludable, porque había una tendencia. Yo no soy muy de seguir la moda, pero las tendencias son las que no empujan. Y yo creo que cuando empiezan a pasar, yo creo que tiene que haber una vuelta. Yo veo cambios a favor, pero, por ejemplo, hoy las remolachas son maravillosas. Tienen tallos, tienen hojas, y tienen el bulbo, y tienen la piel. Las 4 cosas. Yo llego hoy a determinados lugares donde lo único que voy a encontrar es el bulbo, ¿no? Porque cortaron los tallos, tiraron las hojas. ¿Te acuerdas que en la feria te ofrecía, el feriante te ofrecía, le corto las hojas y las tiraba? Claro, pero cuando empieza a haber un cambio de hábito, es como que el feriante ya va a estar de alguna forma condicionado, va a estar condicionada la industria, todo eso. No, y si no, cuando vamos a la feria nos dicen, te corto las hojas para que vaya más cómodo, no, porque hay una receta con las hojas de remolacha que podemos reutilizar. Porque además la estamos pagando, exactamente. ¿Qué lugar ocupan también las huertas en las casas, las tiendas de especialidad, a las cuales se puede preguntar y tener una trazabilidad completa del producto dentro de la filosofía vuestra del máximo aprovechamiento? ¿Entendéis que el lugar donde compras es importante? ¿A quién le compras? ¿Cómo lo produce? Esa otra parte, ¿no? El cocinado, pero la previa a elegir el producto. El productor, digamos. Por supuesto. Ocupa un lugar fundamental. Me parece que hoy en día también es una tendencia que se da mucho, que es eso, como el consumir de cercanía o mantener un diálogo más directo con los lugares que uno frecuenta y a donde va a hacer sus compras. Y me parece que eso es clave, porque de repente es como ustedes decían, uno va a la feria y te ofrecen llevarte las hojas y de repente decís, no, dámelas, y hasta capaz que le pica la curiosidad y dice, ¿las vas a usar? ¿En qué? Me parece como que es ese círculo que se genera, que es un poquito del que hablaba Claudia, de la gastronomía circular y de que la gente se va prendiendo un determinado concepto. ¿Tenés puerta en casa? Cuéntame eso. Él es el que tiene la mano verde, yo soy un desastre. Pero nosotros somos muy de la experiencia de cortar las hierbas, ¿no? Tirarlas, es maravilloso. Ese aceite esencial que sale y en todas las cosas, no tenemos una enorme huerta, porque bueno, nos agarró medio veteranos a los dos, pero sí tenemos lo necesario. También hay un tema, nosotros hacemos muchas cosas que quienes nos conocen saben, y no vamos a mentir, no nos pasamos todo el día dedicados a eso. Entonces, lo hacemos más
pero sabemos dónde queremos comprar, cómo queremos comprar. Y también quiero dar una lanza, digo, por algunas cosas. Mucha gente sabe que yo tengo un vínculo muy estrecho con una empresa, digo, del cual hace 14 años vengo trabajando en la transformación, digo, con ellos, que es profesional. Y también fueron los primeros en decirme, porque a veces demonizamos el camino. Bueno, justamente yo te iba a preguntar eso, porque vos sos una referencia en asesoramiento gastronómico, en el medio, sos sin lugar a dudas sos muy importante en ese sentido, y entonces quería que contaras esto. ¿Cómo le transmitís a una gran empresa, ¿no?, este tipo de cosas? Porque quizás esas mismas empresas grandes fueron las primeras que decían no, como el feriante, al frente que estén las más lindas, las más vistosas. ¿Cómo transmitís eso? Creo que, a ver, el tema es estar convencido de lo que uno hace, ¿no? Y estar como seguro de lo que uno está queriendo mostrar. Obviamente que en estos 13 años, 14 años, los sopapos fueron enormes, porque no estaba de moda, Claro. no estaba mal visto, pero en realidad hay una predisposición mucho mayor de lo que se espera. Yo lo veo y no es mentira, y pasa a nivel general. Las empresas están deseosas de encontrar caminos para, no solamente para ahorrar, sino para optimizar los recursos. Claro. Hoy Internet, hoy viajamos todos en 5 minutos a través de Internet, entonces el acceso a la información es brutal. Entonces, miran y ven, viene esto, ¿qué podemos hacer? Yo me acuerdo de un cuento bien cortito, hace muchos años yo tuve durante 11 años consecutivos un evento en el Punta Carreta que se llamaba Secretos y Cacerolas. Y traía mucha gente, por ahí está Giselle Sosa, la directora de Gato Dumas, y traía varias veces a Gato Dumas. Y una vez lo traje y le pidió a un productor hacer unas hierbas. Y vino la gente del supermercado que estaba al lado y me dice, vino Gato Dumas, me pide cibolete, ¿de dónde saco yo cibolete? O sea, olvídate, no puedo. Tuvimos que mandar, mis hijos, ella tenía 3 años, frecuencia todos los días, él era un hombre que iba y venía, trajo una persona de Buenos Aires cibolete para acá para poder cocinar, porque él estaba y quería cocinar y explicar lo que era el uso de la hierba. Y me dijo, en este país todo el mundo cocina con perejil. Y eso lo veíamos como una excentricidad de él. Claro. Menos sal, más hierbas. Fue maravilloso. Al año siguiente, le digo, vení, fuimos al supermercado, está al lado el disco, y le digo, mirá todas las hierbas que hay. Ellos mismos tuvieron que salir a buscar productores que empezaran a desarrollar, porque la gente que salió de ver a este hombre que era un ícono cocinar, salieron todas directos a buscar el cibolete, porque el cibolete no estaba ahí, en Buenos Aires. Claro. Fue fantástico. Y hoy decís, si vamos, no va a haber cibolete, no había. Y estoy hablando que ella tiene 29 años y hace 25. Pero también, cuando nosotros éramos chicos, el orégano venía en sobrecito. Jamás se nos ocurría tener una planta de orégano, una macetita en la mesada para sacar el orégano fresco. El único. Claro. Y bueno, y esa gente que tiene curiosidad, si alguno quiere hacer alguna pregunta, a nuestras estrellas de la noche, o si no, seguramente, bueno, cuando vean el libro les generará todo lo que contaba Alba, que produce el libro cuando uno lee, uno se entusiasma y sin lugar a dudas que cambia los hábitos. Y no solo por el tema de las recetas, porque también hay consejos para reutilizar hasta como abono orgánico para quien tiene una huerta o unas plantas, ¿no? A veces había formas pasmódicas. Yo recuerdo que mi madre, por ejemplo, las cáscaras de huevo iban a las plantas. Cuando yo era chico en San José, no sé si eso se sigue haciendo ahora, pero proponemos secarlas y convertir las secadas
o sea, a través del polvo sequito, fortificamos eso. O le damos calcio a nuestros hijos en un jugo detox, el jugo con fruta, verdura, ¿no? Una cucharita y está. Entonces, a veces salimos a comprar calcio por todos lados, el calcio lo tenemos ahí. Y lo tiramos. ¿Cuál es tu receta preferida? Qué pregunta. Hay una que me gusta mucho que se llama chocolacha, no sé si la vieron, que es con chocolate y cáscaras de remolacha. Esa me gusta mucho. Van a ver también que hay un espacio importante dedicado al tema de las mermeladas. Somos fanáticos. Mi receta de cabecera. No sé, en realidad es un poco intimidante, pero bueno, esto los hace ver que me gustan todas por igual. A ver, Silvana, vos. Y hay un pesto que nosotros hacemos que es con las hojas de zanahoria, que nos encanta. Ese me re sorprendió. Eso es delicioso, porque además la hoja de zanahoria tiene un tenor picoso, ¿no? Que no lo tiene la zanahoria. Y cuando desprende justamente esos aceites, ¿no? Nosotros somos muy de usar el mortero, nos encanta. Pero se puede hacer en una procesadora, se puede hacer en una licuadora, con un buen aceite de oliva, y Uruguay tiene aceite de oliva maravilloso, es muy fácil. Por eso, a mí me encanta porque el recurso del pesto a mí me encanta para todo, para un pescado, para una carne, para la pasta, para el arroz, para todo. Que vayan en paralelo y se viene además un concurso que queremos generar a nivel de profesionales. Entonces, está todo medio... Sí, ahí veíamos inclusive una suerte de cronograma hasta el año que viene. Sí. Y bueno, no es que es esto y lo dejamos, o sea, lo conseguimos como un todo. Y ahí es donde yo creo que si nos vamos uniendo también y se van sumando profesionales de la gastronomía, podemos generar. Nosotros vemos que cruzamos en la Argentina está ACELGA, que es la Asociación de Cocineros, y se mueven todos juntos. Vamos a Brasil, lo tienen, van a Italia, lo tienen. En el Uruguay es como que no entendemos todavía que el trabajo en equipo es básico. Siempre hay como, ¿no? Voluntades de grupetes que se digo, no, tenemos que juntar. Y esto es una responsabilidad para todos. Va a ser Games de la gastronomía. Sí, hay voluntades como aparte, pero sí que creo que también la pandemia ha favorecido que haya una cohesión mayor. Creo que han cambiado ciertas actitudes a través de todo esto que nos ha pasado y nos ha invitado a todos a repensarnos y repensar los hábitos. En ese marco creo que este libro ha caído, yo sé que ha costado mucho. Lo que ha llevado mucho tiempo, o sea, la voluntad del mensaje ha sido muy difícil de incorporar, pero ha llegado ahora, yo siento que ha llegado el momento que es cuando la gente está receptiva a escuchar este tipo de cosas. Capaz que si se hubiera publicado hace 10 años hubiera quedado diluido y perdido. Creo que hoy están las condiciones favorables para que el libro tenga un impacto real en los hogares y en las cocinas. Ahora la responsabilidad está en los consumidores, así que... Y no tirar la cáscara de que vive Silvana entre sueños y os hacen cosas horrorosas. Muchas gracias a